Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar una temática que es como una continuación de un trabajo anterior que era la distorsión de un cuadrado. Aquí ya vamos a emplear imágenes ya impresas para crear otros tipos de distorsiones. Entonces acá, digamos, yo tengo un ejemplo, digamos, de las más comunes o las más utilizadas. Por ejemplo, ¿de qué depende este tipo de distorsión? Por ejemplo, depende mucho de cómo se realice este borde de acá. Depende de ese borde, es como la figura va a coger ese efecto. Entonces, por ejemplo, este tiene forma de curva, este es similar a la del cuadrado alternado. Este es como un detalle, digamos, ampliado de esta imagen. Acá, digamos que es como en zigzag. Esta es como, tiene una curva en forma de C. Esta es como en V. Y esta es como así similar a esta. Bueno, entonces yo ya me adelanté un poco. Entonces lo que hay que hacer primero entonces es buscar, digamos, unas imágenes que a ustedes les parezcan bonitas y las van a pegar en el cuaderno. Eh, Luego que las peguen, entonces deben coger la hoja. Recuerden que el cuaderno debe ser cuadriculado, pues para poderlo hacer más fácil. La hoja deben entonces ustedes arrancarla del cuaderno. Se puede cortar con un bisturí o pues buscar la forma de que no se les vaya a dañar. Entonces aquí yo tengo varias imágenes como para darles a ustedes el ejemplo de estos tipos de distorsiones. Bueno, entonces vamos a comenzar por ejemplo con esta imagen. Acá pues la hoja se arrugó porque por ejemplo el colbón líquido tiene que cuando se seca de pronto queda así, y yo lo que debía haber hecho es esto, haberlo dejado pisado con algo más pesado para que me quedara más plano. Pero bueno, no hay problema. Entonces mire aquí, eh, uno pega la imagen sobre esta hoja. Entonces lo primero que hay que hacer es como cortar todo esto que nos sobra. Entonces vamos a quitar eso que nos sobra. Si usted de pronto la imagen que puso, usted cree que no le quedó bien recortada, o sea, bien derecha, entonces usted puede mirar aquí la figura en la parte de atrás. Entonces guiándose con la cuadrícula, entonces vamos a cortarla que nos quede bien exacto por toda la línea. Entonces ya tenemos la figura, entonces ya sabe que para cortar que nos quede así derecho, entonces nos guiamos con la línea de la cuadrícula en la parte de atrás. Bueno, vamos a hacer otra de estas. Esta es por ejemplo horizontal y esta es una imagen, digamos, más bien vertical, ¿sí? Entonces voy a recortar esta también. Entonces ya sabe que es más fácil por el lado de atrás, que se puede ver como la linecita para que nos quede bien derecho. Bueno, igual para que cuando ustedes peguen, por ejemplo, la figura, pues tienen que tratar también de que nos quede más o menos alineado con la cuadrícula. Voy a también a recortar esta porque les voy a hacer como varios ejemplos para que ustedes hagan de este ejercicio, hagamos siquiera dos figuras.
Bueno, entonces ya tenemos las tres figuras recortadas. Entonces, por ejemplo, yo les voy a empezar a explicar entonces cómo haríamos con esta. Entonces, las que son horizontales, entonces si por ejemplo nosotros, si ustedes recuerdan el ejercicio anterior del cuadrado, se numeraba en la parte de arriba por cada cuadrito, ¿cierto? Pero digamos que en este lado nosotros no podemos ver los cuadros. Entonces este sería el número 1, ¿sí? Si yo volteo esto, mire que tengo acá el dedo agarrado, ¿cierto? Si yo volteo esto, ¿en qué lado me queda el número 1? El número 1 no me queda acá, sino que me queda acá al contrario, ¿cierto? Entonces si yo voy a numerar esto, tengo que colocar el número 1 en el lado derecho, o sea, al contrario. Entonces yo voy a empezarlo a numerar de derecha a izquierda. Eso es en el caso de las figuras que sean horizontales o anchas, que sean más bien anchas. Acuérdense también, por ejemplo, cuando ustedes coloquen los números, que por ejemplo el numerito que les quede dentro del cuadro, que no les vaya a quedar por fuera. Bueno, entonces vamos a numerarlos hasta ver hasta dónde, cuántos números nos van a salir. Entonces por aquí nos dieron 30. Entonces vamos a empezar a recortar las tiras de cada uno. Bueno, si quiere, antes de que hagamos esta partecita, entonces ustedes vamos a mirar de una vez en el cuaderno qué tipo de distorsión vamos a realizar. Por ejemplo, como esta figura es ancha, entonces la posición del cuaderno sería, digamos, así. Bueno, entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de figura, del ancho que tenga con respecto al cuaderno, uno mira qué distorsión puede aplicar. Digamos en esta, yo les voy a enseñar a hacer, por ejemplo, una que es en zigzag. Entonces ustedes cogen, antes de que corten esas tiritas, por ejemplo, digamos que van a hacerlo en esta parte. Bueno, entonces vamos entonces primero a marcar en qué parte, dónde es que comienza la figura y dónde va a terminar, ¿cierto? Bueno, entonces acá empieza y acá va a terminar. Listo. Entonces el zigzag es que ustedes empiezan a colocar los números. Entonces, por ejemplo, vamos colocando el 1, el 2, el 3. Yo puedo bajarme, por ejemplo, hasta el 4. Puedo bajar también hasta al 5. O sea, por ejemplo, yo miro que el número que ponga, este ancho, no se me vaya a salir de aquí. O sea, por ejemplo, yo podría bajar más hasta el 7, pero entonces lo voy a dejar hasta el 5. Entonces voy a bajar 1, o sea, por cada cuadrito, así como en diagonal. Entonces voy numerando 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me voy a devolver 6, 7, 8, 9. Llegué acá, sigo devolviendo. 30. Entonces, recuerden que habíamos contado anteriormente que eran 30 cuadritos, o sea que hasta ahí llegaría la figura. Bueno, entonces ahora sí voy a recortar estas tiritas. Bueno, ya recortamos las tiritas, entonces ahora vamos a empezar a colocarlas de acuerdo al número.
Entonces acá nos aparece qué número es, por ejemplo el 28. Entonces ya le echamos colbón. Recuerde que el colbón no se echa solamente en los extremos, sino que hay que echarlo en tratar de que quede pegado toda la tira completa. Entonces el número 28 nos debe quedar alineado con el mismo 28 y que nos quede bien acá sobre esta línea. Entonces así vamos haciendo con cada numerito. Ahí nos sale qué número es y le echamos colbón y lo vamos poniendo. Bueno, entonces ya hicimos este primer ejemplo que se llama, este sería la distorsión en zigzag. Bueno, vamos entonces con otro ejemplo, con otra de estas imágenes que tenemos acá. Estas ya son verticales. Bueno, entonces, por ejemplo esta, eh, entonces como es vertical, ya no tenemos, o sea, nosotros vamos a cortar de esta manera. Entonces se va a numerar en la parte de atrás. Entonces se comienza desde arriba y se va poniendo de número por cada cuadrito. Acá pues mire que no tenemos que invertirlo, ¿cierto? Porque esto va en sentido hacia abajo. Entonces nos dieron 27 cuadritos. Si yo pongo, mire que este está acá en el lado izquierdo, ¿cierto? Cuando yo lo volteé, ¿dónde me quedan los números? Me quedaron fue en este lado, para que ahora tengamos en cuenta que a la hora de pegar las tiras, el numerito de estas van a quedar es a este lado. Bueno, entonces aquí, antes de ponerme a cortar todas estas tiritas, vamos entonces primero a dibujar cómo queremos que nos quede, digamos, la distorsión. Entonces digamos que en bueno, entonces primero vamos como a centrar un poco la figura. Digamos que vamos a hacer en el que es como en forma de V. Entonces marcamos los límites. Entonces acá va más o menos de 27 cuadritos. Entonces para este nube es mejor empezarlo como más desde el borde. Bueno, entonces uno empieza acá arriba y va numerando, se va así como en diagonal. Entonces, como son 27 cuadros, más o menos la mitad es como 13 y medio. Entonces cuando lleguemos al número 13 o 14, entonces tenemos que devolvernos.
que hay que mirar con en esta forma que es así en V, que por ejemplo este es el que va a quedar más allá. Ustedes colocan por ejemplo acá esto, y lo que hay que tratar es que esta tirita no se nos vaya como a salir del cuaderno. Entonces por ejemplo acá mire que llegó preciso hasta acá. Ya por eso les dije que había que comenzar no desde acá sino más bien desde el borde. Bueno, aquí por ejemplo otra cosa que por ejemplo aquí me ocurrió, si yo hago acá el 26 y el 27 quedan como más adentro que el de acá, ¿cierto? Entonces lo otro que yo podría hacer es coger, digamos, em, el 14 no ponerlo acá, sino en esta partecita, alineado con este, correrle un cuadrito para que me quede como un poquito más ordenado. Bueno, y esa tirita del 27 pues yo ahora no la voy a pegar para que me queden como igual los dos, que me quede como más presentable. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo, voy a cortar nuevamente todas las tiritas y ahora la empiezo a pegar. Bueno, entonces vamos a empezar a echarle colbón a las tiritas y las vamos a poner dependiendo del número. Entonces yo ya había dicho ahorita que el 27 no lo iba a colocar, pues para que esto me quede como igual. Entonces, bueno, por ejemplo este es el 18, le voy a echar colbón a este. Entonces ahora le voy a mostrar dónde es que se pegaría. Entonces, por ejemplo, el 18 ya sabe que no se coloca ahí al lado este, sino en el otro lado, en el extremo derecho. Porque si lo ponemos ahí mismo al lado del otro, nos quedaría al revés. Entonces hay que, cuando sea vertical, tienes que fijarse que el numerito de esta tira quede en la parte derecha. Bueno, entonces ahora vamos con otro ejemplo de estas distorsiones. Esta la podemos hacer en forma como de S. Entonces la vamos a hacer similar como a esta. Entonces, nuevamente, ya como les expliqué en los videos anteriores, bueno, primero entonces ustedes
van a, van a voltear esto y lo van a numerar. Si de pronto ustedes se confunden mucho con que la figura les queda al revés o que el número que tenga que quedar al contrario, entonces simplemente lo vamos a numerar en este extremo, en el extremo derecho. Entonces vamos a hacerlo hacia abajo. Entonces si ya cuando ahora por ejemplo cortemos esto y peguemos las tiritas, ya nos van a coincidir los números, entonces pues yo creo que va a ser como menos confusión para ustedes. Bueno, entonces este lo vamos a hacer como en forma de S. Lo que primero que hay que hacer antes de cortar estas tiritas es hacer como desde donde va a ir la S. Bueno, entonces se dibuja, digamos, con un lápiz así clarito, más o menos como es que nosotros queremos que nos quede la forma. Entonces, digamos que yo quiero que esta forma me quede, digamos, así. Entonces ustedes ya saben con los que les mostré ahorita que dependiendo de cómo se haga esta forma es como le va a quedar la figura. Ustedes si quiere se inventa otra forma distinta. Bueno, entonces sobre esta rayita tenemos entonces que ir colocando los números por de a cuadrito. Entonces los números deben ser la misma cantidad que nos dio en este nos dieron 26. Listo, entonces vamos a cortar las tiritas y ahora ya los empezamos a colocar. Bueno, entonces ahora vamos a otra vez a echarle el colbón a las tiritas, pero entonces ya aquí acuérdese que el número lo hicimos en la derecha para que nos quede al lado de este, ¿cierto? Porque de pronto ustedes se confunden con que tiene que quedar al contrario, entonces lo numeran a la derecha, acá al lado derecho, entonces ya cuando lo volteen ahí quedarían coincidiendo los dos. Aquí ya cuando ustedes por ejemplo pongan las tiritas, esta tirita pues ya no va a coincidir exacto con el cuadro, sino que tape como el número, ¿cierto? Eso es como la diferencia con los otros dos.
Bueno, aquí yo quise como acelerar un poco más el proceso de echarle, en vez de echarle colbón a las tiritas, le eché acá directamente sobre esto. Ahí lo único que hay que pues mirar es que digamos el tamaño donde uno va a echar el colbón sea más o menos de la misma forma donde se va a colocar las tiras, pero así pues rinde como más para poner las tiras. Bueno, ya pues ahí les expliqué varios de estas figuras. Ya pues ya saben que ustedes van a hacer por lo menos dos ejercicios de estos, y ya luego ustedes me comparten entonces las imágenes. Bueno, que esté muy bien.